el mundo de la programación, existen problemas para los cuales encontrar un computador con la arquitectura necesaria para resolverlos puede resultar muy complicado e incluso muy costoso. Por ejemplo, un programador avanzado podría necesitar resolver un alto número de cálculos matemáticos, complejos y con una gran velocidad, y por ende, invertiría en una computadora con una arquitectura para este fin. Por otro lado, existen programadores que requieren invertir en computadoras pensadas para renderizar gráficos de manera óptima. Pero ¿qué tal si se deseara construir una aplicación que deba proyectar gráficos con un alto nivel de detalle y además estos parten de cálculos matemáticos que deben ser resueltos de manera muy veloz para garantizar la experiencia del usuario? Difícilmente se tendrá un ordenador para resolver estos problemas, y una de las posibles soluciones es utilizar llamadas a procedimientos remotos, o RPC por sus siglas en inglés. Este tema suele ser de los más complicados para el alumno, cosa curiosa, pues a mi parecer, se trata del tema más sencillo a nivel de programación, ya que nace de un principio muy trivial. Si llevas tiempo programando, de seguro alguna vez hiciste un programa que consistía en una serie de funciones o procedimientos escritos dentro de un archivo, los cuales eran llamados múltiples veces por un programa principal que se encontraba escrito en un archivo diferente, para mantener orden y modularidad. Pues esto es exactamente lo mismo, solo que ahora estos archivos se encontrarán en computadoras diferentes. Las llamadas a procedimientos remotos son un mecanismo de comunicación entre procesos basado en la arquitectura cliente-servidor. Es decir, un proceso cliente solicitará a un proceso servidor que ejecute alguna funcionalidad y le devuelva los resultados. En nuestro ejemplo, la idea sería poner el servidor en el ordenador matemático de tal manera que las funciones sean llamadas por el ordenador gráfico, pero se ejecuten en el ordenador matemático. Y una vez devueltos los resultados, se podrían renderizar las imágenes para conseguir una interfaz que sea maravillosa. Esto daría una respuesta mucho más veloz, pues aunque es verdad que el cliente se detiene hasta que llega la respuesta, se están aprovechando ambas arquitecturas al máximo, y además las funciones solo son llamadas según se van necesitando. Las RPC son una gran ventaja, pero también tienen muchos retos cuando se desea programar. Esto en todos los lenguajes. No entraré en detalles técnicos respecto a ellos, ya que por suerte los sistemas Unix cuentan con una herramienta que de hecho nos hará casi todo el trabajo, RPC Gen. Y esto lo digo en serio, casi todo el trabajo. He ahí la facilidad de este tema, solo se requiere poner un poco de atención. Vamos a verlo directamente con un ejemplo y al final del video te dejaré un resumen con los pasos a seguir. Bueno, para el ejemplo, comenzaré creando un directorio llamado ejemplo piso rpc. Como puedes ver, aquí no tengo ningún archivo creado. El primer paso será escribir los prototipos de nuestras funciones dentro de un archivo. Para hacer esto me ayudaré con el editor de código Nano. Ahora, este archivo debe ser escrito en un lenguaje que no es C, pero sí es muy similar, y la verdad será muy sencillo. Empezamos con la palabra reservada, program, seguido de un nombre para el programa. Este puede ser cualquier nombre. Ahora, el programa debe tener al final un número de identificación totalmente único. Esto es porque podría haber varios servidores en una misma máquina y los clientes los identificarán con este número. Puede ser cualquier número, pero en hexadecimal. A grosso modo, esto es análogo al número de puerto. Lo siguiente es especificar una versión. La versión también tendrá un número de identificación único, pero solo dentro del programa. Esto es porque un cliente podría solicitar una versión en específico, debido a que dentro de la versión es donde pondremos los prototipos de las funciones. Por ejemplo, una función que calcula el factorial, o una que nos devuelva el enésimo número de Fibonacci, o todas las que queramos. Cada función también debe identificarse con un número. Así el cliente podrá pedir la función 1 de la versión 1 o la función 1 de la versión 3, etc. Esto nos da la ventaja de tener distintas versiones de una misma función corriendo en el mismo servidor. Para fines del ejemplo, yo crearé un servidor que solo sume dos números y tendrá una única función llamada suma.
Por lo tanto, los nombres serán programa suma y versión suma, pero pueden ser cualquier nombre. Ok, algo importante es que una condición que tienen estas funciones es que solo pueden recibir un único parámetro. Entonces, ¿cómo se hace con una función como la suma, que requiere pasar dos operandos? A estas alturas, de seguro ya sabes que para todo caso igual a este, solo tienes que crear un struct y definir los parámetros dentro de él. Así podemos pasar una única variable del tipo struct que tendrá todos los valores de entrada. Muy bien, con esto ya tendríamos listo el archivo. Esto sería todo. Y para programas más avanzados harás básicamente lo mismo, solo que pondrás más funciones y pondrás tantas estructuras como lo necesites. Puedes definir todas las estructuras que quieras. Por último, este archivo debe guardarse con la extensión .x. El nombre sí puede ser cualquiera, por ejemplo suma, para este ejemplo. Ok, si ahora listamos el directorio, vemos que ya tenemos el archivo .x y nada más. Entonces, el paso 2 sería usar el comando rpc-gen junto al nombre del archivo .x. Esto creará todos los archivos necesarios para trabajar con RPC. Pero la cosa no termina ahí. Usando la bandera "-a", también nos creará un ejemplo listo de un cliente y de un servidor genéricos. Así lo único que tendríamos que hacer es editar estos ejemplos. Listamos el directorio y como por arte de magia, ahora tenemos 7 nuevos archivos listos para trabajar. Vamos a verlos a detalle. Aquí he abierto la carpeta con Visual Studio Code para poder ver los archivos a detalle. Primero que nada, no te dejes asustar porque ahora tenemos 8 archivos, pues te aclaro que los únicos que vamos a editar serán estos dos. El resto los dejaremos tal cual, y de hecho así será en casi todos los casos. No tendríamos ni siquiera que abrirlos, pero aquí te explicaré rápidamente en qué consisten. El primero es un archivo makefile ya listo, que usaremos para compilar el proyecto. El archivo .h contiene los prototipos de las funciones que definimos junto con algunos datos de identificación, datos como la versión o el nombre del programa. Hablemos ahora del archivo XDR. Bueno, como puede que sepas, las computadoras representan internamente los datos de manera diferente según su arquitectura. Por ejemplo, no será igual máquinas de 32 bits a máquinas de 64 bits. Este es uno de los retos de RPC que mencioné antes. El archivo XDR se encarga de convertir los datos a la representación de datos externos, una representación universal brindada por Unix que es independiente de la máquina, y así permitir la comunicación. Pero igual nosotros no vamos a ver nada de esto. Ahora vamos con el archivo SBC. Este es un código de servidor muy concreto. Consiste en el uso de una estructura de switch que ejecuta la función solicitada por el cliente. También tiene una sección para reportar errores, pero como dije antes, este código no es necesario tocarlo. El código CLNT o CLIEM sin las vocales se encarga de llamar a las funciones de manera adecuada, usando la función clientCall, que hace uso de 7 parámetros muy complejos, pero estos tampoco los necesitamos estudiar, debido a que el archivo cliente cuenta con una traducción mucho más simple. Este último, junto con el archivo server, son los únicos archivos que verdaderamente nos importan. Vamos primero con server. Server tiene las funciones listas para escribir nuestro código. Cada función cuenta con un argumento de entrada que es un puntero y también una variable estática para hacer el retorno, ambos del tipo que se especificó en el punto X. Ya que esta función solo se encarga de sumar los operandos que se encuentran en el struct, los escribiré de una vez sin olvidarme del operador flecha, pues se trata de un puntero. Por último, guardo el valor de retorno en la variable result. Y con esto ya estaría listo el código del servidor, pues se trata de algo muy simple. Algo adicional que haré
será imprimir un mensaje por pantalla, solo para demostrar que estas funciones se ejecutan únicamente del lado del servidor. Recordemos, estas funciones son llamadas por el cliente, pero se ejecutan del lado del servidor. El servidor solamente retornará la respuesta. Vamos ahora con el cliente. El cliente es mucho más simple de lo que parece a simple vista, así que no te dejes asustar. Primero está el código que establece la conexión con el servidor. Al final está el código que cierra esa conexión. Lo que quiero decir es que normalmente se toman solo estos dos fragmentos de código y se borra el resto con la intención de crear un cliente personalizado. El resto del código que aparece por defecto es solo una llamada a cada una de las funciones. En este caso será una sola, y adicional a ello las declaraciones de las variables de entrada y salida de cada una de esas funciones. Obviamente al principio no harán nada, y debemos como mínimo pasar valores de entrada. En mi caso yo voy a usar este mismo código, y solo lo voy a editar para pasar valores por consola, y mostrar en pantalla el resultado de este mismo código. Este sí es el código que se ejecutará enteramente del lado del cliente. Ya con esto estamos listos. Únicamente se han editado dos archivos, así que pasaremos a compilar. Para compilarlo debes escribir en consola el comando make-f seguido del nombre del makefile. Y esto generará dos ejecutables, uno para el cliente y otro para el servidor. Así que ahora ya podemos correrlos y probarlo. Aquí tengo listos dos terminales, uno para correr al servidor y otro para el cliente. Comencemos con el servidor. Lo ejecutamos y como puedes ver aquí, él solo se ha quedado en un bucle infinito, esperando por la llegada de un cliente para ser atendido. Ahora vamos a correr al cliente. Esto solicitará que se ejecute la función que hemos programado. El cliente solicita que se pase por consola la IP o el nombre del servidor. En este caso, como estoy en la misma máquina, puedo usar localhost. Y yo particularmente programé que se pasara la entrada también como un parámetro. Si lo ejecuto, se puede ver que efectivamente la función se ha ejecutado del lado del servidor. Por eso se ha impreso el mensaje en la pantalla de la derecha. Y en la izquierda se puede ver que el cliente obtuvo el resultado de la función y lo puede mostrar por pantalla. Ahora, otra cosa que se puede señalar es que el cliente ha terminado su ejecución, pero el servidor se ha quedado en el bucle infinito por si cualquier otro cliente se conecta. Así tal cual es que debe ocurrir en una arquitectura cliente-servidor. De esta manera, yo puedo seguir creando clientes que soliciten ejecutar alguna funcionalidad. Por último, y por si no te has dado cuenta, debo señalar que para la conexión se ha especificado una IP, pero en ningún momento fue necesario indicar un número de puerto. Obviamente se está usando un puerto, pero de esto también se ha encargado internamente RPCgen, configurándolo de manera automática haciendo uso de los IDs que se especificaron en el archivo .x. Y bueno, esto ha sido todo, y como lo prometí, ahora dejaré una lista con los pasos a seguir para trabajar con RPC.